Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 3 de febrero del año 2022. Estamos dando paso a una tertulia híbrida, 50 y 50. Voy a saludar primero a quienes. Voy a saludar a los que están lejos, a los que están afuera del estudio. Empiezo por Cecilia Eguiluz, allá en Salto. Buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días a los compañeros y a toda la audiencia. Como notarán quienes siguen la emisión en video en nuestra web, allá está ella en su jardín, rodeada de verde. ¿Qué tal el tiempo? ¿Aflojó un poquito el calor en Salto? Aflojó un poquito el calor y está nublado, entonces es ideal para estar afuera. Hay que aprovechar. Bueno, está muy lindo, muy lindo. El segundo saludo es para Santiago Soto, el economista Santiago Soto, que vuelve a participar hoy como invitado. ¿Dónde está, Santiago? Hola, buen día. Tuve un largo viaje ayer y ahora estoy en Montevideo, pero mirando que está por llover, no me dio la logística para poder llegar al estudio en el día de hoy. La semana que viene capaz que sí te tenemos. Ojalá. El estudio, Cecilia parece que tuviera uno de esos fondos que uno pone autogenerados de imagen de atrás realmente. Sí. Con... Muy ordenadito ese jardín. Bueno, y voy a los saludos de quienes están acá en el estudio todavía acomodando aparatos, ajustando volúmenes y auriculares. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Sí, esto de la pandemia implica como 3, 4 aparatos y cosas más. Y Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto estar acá. Estamos prontos, tenemos un par de temas por lo menos para discutir. Vamos al primero. El fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio una investigación penal por la eventual comisión de delitos en el programa radial La Pecera de Azul FM, que emitió anteayer audios grabados el domingo 23 durante los hechos que una mujer denunció como violación grupal. Según el fiscal Gómez, se busca determinar si se violó el artículo 92 de la ley 19.580 de violencia basada en género contra las mujeres, que castiga con una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría a quien divulgue contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. El doctor Gómez también ordenó indagar si se vulneró el artículo 259 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar reserva. La investigación penal fue asignada por la Dirección de Depuración y Priorización y Asignación a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno, cuya titular es Darviña Viera, que se encuentra de licencia médica y está siendo subrogada por la fiscal Mariana Alfaro. Además de esta investigación de oficio, se abrirá otra porque la diputada del Frente Amplio, Micaela Belgar, anunció que realizará las denuncias pertinentes por la difusión de audios con contenido sexual en un programa radial matutino. La legisladora del Partido Comunista, que está recabando firmas y suma el apoyo de prácticamente todos los parlamentarios de la coalición de izquierdas, emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, expresó: la reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que en primer lugar se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios, sea quien sea ella, y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres, intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación. Para el abogado defensor de los denunciados, en este caso para el doctor Martín Frustacia, los audios permiten descartar que haya existido lo que se ha venido mencionando, violación grupal. Bueno, mencioné estas como algunas de las aristas nuevas de este caso que esta semana se movió mucho, ¿no? Ha ido dispersándose, ha ido abriéndose, ha ido generando nuevos focos de polémica, de discusión. Varios de ustedes querían tratar el tema. ¿Quién empieza? Martín, Daniel, los primeros, a ver. Sí, efectivamente el tema se ha discutido desde la semana pasada y esta semana, sobre todo con esto que pasó en otro programa de radio. Creo, un primer comentario, es raro hablar, y muy raro hablar en la tertulia de un hecho que involucre en este caso a otro programa de radio, otro periodista. Y porque ahí se mezclan por lo menos dos cosas. Por un lado, las cuestiones profesionales y ética profesional y que todos tenemos en nuestra profesión del cuidado de cómo hablar del trabajo de un colega, etcétera.
En mi caso, obviamente, no soy colega del periodista. Pero creo que lo otro que se pone en tensión es también el derecho de poder discutir en los medios de lo que pasa y lo que se emite en los medios, que si no sería, si esa cuestión de no hablar de lo que pasa en otros lugares de los medios fuera absoluta, no podríamos, ciudadanos, ciudadanas, en este caso oyentes, tener otras voces sobre lo que se emite. Entonces, ahí me parece que hay algo interesante. Sobre el caso en sí, me preocupa cómo a través de defender la presunción de inocencia de los denunciados se sigue reforzando algo que no sé si está bien llamarla así, pero es la presunción de culpabilidad de quienes denuncian en estos casos. Es histórico, es permanente que cuando hay denuncias de este tipo por parte de mujeres, enseguida se empieza a preguntar se empieza a preguntar cosas que no vienen al caso, cómo era la mujer, cómo se comportaba, si le gustaba salir o no, y todo otro montón de cosas que solo tienen, que uno las puede entender, que se pregunten si efectivamente lo que se está buscando es ver si la denunciante no es en realidad culpable, ¿no? Y creo en este caso y con esto quiero primero terminar esta primera ronda, creo que combatir esto que se hace, la presunción de culpabilidad sobre las denunciantes, en eso se nos juega mucha cosa como sociedad. Entre otras cosas que otras y otros puedan denunciar estos hechos. Imagínense, para quien haya sufrido, sufra, lamentablemente, porque estadísticamente sabemos que va a pasar un caso de este tipo, si tendrá estímulos para denunciar o no después de lo que pasó, después de esta nefasta divulgación de audios, que yo no los escuché, leí alguna transcripción, de lo que leí me parece que no niega nada y que no hay ningún elemento para pensar que hay consentimiento a partir de esos audios, y también me lleva a pensar entonces qué mal que se entiende el consentimiento si alguien piensa que con lo que se escucha ahí hay una mujer que consiente lo que pasó. Pero entonces me parece que en definitiva tenemos que seguir trabajando. La Fiscalía tiene una unidad de víctimas. El carácter de víctima, ayer leí a 2 fiscales, se adquiere por la denuncia, no hay que esperar una condena. Eso hace sentido con esto de que haya una unidad de víctimas que proteja a quienes denuncian. Y por último decir que en este caso las mujeres, sus cuerpos no son pruebas, no son elementos materiales donde los peritos puedan hacer cualquier cosa, son personas, son mujeres víctimas denunciantes. A ver, obviamente esta discusión podría ser muy larga, hay que incorporar todos los elementos posibles, pero ya que Martín recién mencionaba que con una difusión como esta el resultado es que se culpabiliza a la denunciante, Ignacio Álvarez ha hecho algunas puntualizaciones sobre qué es lo que buscaba con la difusión. Señala: gracias a este trabajo periodístico pudimos saber que el caso es mucho más vidrioso y complejo de lo que pensábamos, que los audios de esa noche no muestran una escena de violación como se imaginaba, que la mujer, a diferencia de lo que denunció, reconoce haber aceptado hacer un trío, que la pericia forense no encontró violación y que quizás los acusados puedan ser las víctimas de un linchamiento sumario. Y agregó: yo no puedo asegurar qué pasó, y como dije, quizás ella efectivamente fue violada, pero ojo que las cosas no son tan simples y, como ya ocurrió en Balizas hace 3 años, se puede estar corriendo el riesgo de encarcelar a 3 inocentes. Un espanto. Esa fue la explicación de lo que, según el conductor del programa, se logró o se buscaba con esta difusión, con esta nota. Ahí solo un comentario. Él dice: se demuestra que, al principio de lo que leíste, y después dice: no demuestro nada o no puedo probar nada. Y lo otro que le preguntaría al periodista es: ¿a costa de qué? Porque seguro que lo que él hizo destruyó a una víctima y a una persona que lo que hizo fue denunciar. Entonces me parece que eso tiene que estar en primer plano, y eso le debería pesar en la conciencia del periodista durante mucho tiempo, porque hizo todo esto y trató de obtener rating a costa de revictimizar a una víctima. Daniel, sí, súper bien. Es un tema bien complejo y un embrollo que estaría bueno empezar a desarmarlo, ¿no? Primero, obviamente, aborrecer la violación, ¿no? En todos sus términos, eso está fuera de discusión. Vamos a hablar de otra cosa en esta mesa. Después, todo lo que pasó, la conmoción social que se generó, las reacciones que ocurrieron. La denuncia ocurre en un contexto de creciente violencia de género contra las mujeres en Uruguay, que está al tope de la agenda, con lo cual
correctamente la sensibilidad está a flor de piel y es un tema que tenemos que estar todos contestes de que hay que entrar al diente. Entonces, en ese contexto sucede esta situación y ahí se disparan diversas conversaciones, opiniones, puntos de vista en la sociedad. El tema estaba latente, por lo cual se generó toda esta situación. Yo lo que me quedo es que tuve conversaciones con familiares, con mi hija, a raíz de estos temas, ¿no? Y la situación permitió, o por lo menos a mí me permitió, profundizar en muchas cosas que tal vez por ser hombre no veo. Tengo que reconocerlo, o sea, que mi conciencia no llegaba al grado de profundidad de la conciencia con lo que se vive este tipo de violencia a veces en la sociedad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no podemos simplificar este tema, sino que hay que realmente verlo en todas sus aristas. Y dejar a la justicia trabajar, me parece, porque es la justicia al final la que va a determinar si esta mujer fue violada, si la violaron o si no la violaron. Entonces, ahí nos enfrentamos también en otro tema. Escuchaba al abogado defensor de la víctima diciendo todos los problemas que tienen con los peritos, que demoran a veces muchísimo tiempo porque están sobrecargados de trabajo, no llegan a tiempo a dar los informes, no pueden presentarse cuando son llamados al juicio oral. Y todo eso también genera otro tipo de problema, que estos temas no se pueden dilatar mucho en el tiempo, su solución. Y después tenemos todo el tema de la difusión de los audios que hizo Nacho Álvarez, que también es otra discusión, también sumamente compleja, donde está el derecho que tiene Ignacio Álvarez de utilizar su medio de comunicación para pasar esos audios, el derecho de la sociedad para criticarlo y cuestionarlo, y el derecho de otras personas a que se le plante la duda de qué fue lo que pasó en esa situación. Entonces, creo que es un tema que merece varias tertulias. Y el derecho de la víctima que no se divulgue su identidad, que es otro que también entra. Claro, y ahí tenemos también la otra mirada, que es, bueno, si por cómo está dada la situación en la sociedad, con las redes sociales que enseguida juzgan sin ser justicia, ¿no? La reacción de quienes en este caso se claman inocentes, de decir, pucha, me están incinerando en la plaza pública, yo quiero balancear la discusión. Y en todo ese embrollo estamos nosotros. Yo los audios no los escuché por opción, o sea, usé mi libertad para no escucharlos. Y Nacho usó su libertad para promocionarlos, difundirlos en su programa de radio y hacerse cargo de las consecuencias de lo que puede pasar. En todo caso, estamos en un lío bien interesante que hay que seguirlo. Escuchemos a Cecilia, escuchemos a la abogada. También supongo que esa formación va a incidir en su intervención. Bien, yo primero que nada quiero decir que tampoco no escuché los audios, no miré el programa. Y también fue por opción. En realidad creo que este tema, no en particular, sino en general, debe ser hablado permanentemente en los medios de comunicación, como lo estamos haciendo ahora. Me parece que tiene que ser objeto de discusión, como también decía Daniel, incluso en los senos familiares y círculos de amistad, porque hay un montón de elementos que existen en la vida real que a veces, si no se hablan, parece que no se ven, parece que no existen. Miramos para otro lado. Eso que alguno de los compañeros decía en cuanto al repudio de las violaciones, quiero extenderlo también al repudio de cualquier tipo de abuso sexual, y no solamente contra las mujeres, sino contra mujeres y contra hombres. Y también hay toda una población que siempre tiene una discriminación especial que tiene que ver con la población trans. Creo que reconocer esto es parte de esta discusión también. En la práctica, a los que nos ha tocado trabajar en estos temas, sabemos que existe una negación muchas veces de la calidad de víctima de la víctima. Entonces hay que tratar de trabajar este tema para entender que todo el sistema debe estar visto desde la óptica de la víctima con absoluta prioridad. O sea, lo más importante siempre es la víctima.
Y no digo que en este caso hubo o no hubo violación, porque sería entrar en un caso concreto que no conocemos, pero sí que lo que se tiene que tener siempre primero en cuenta es la víctima. Y en la práctica nos ha pasado mucho de que muchas mujeres son víctimas de violación y no se animan a denunciar. Muchas mujeres son víctimas de abuso, mujeres también hombres, de abusos y no se animan a denunciar. Muchas mujeres a veces se animan a iniciar el paso de la denuncia, pero después son víctimas también de un asedio que implica que no le permitan sentirse víctimas. Entonces buscan ver qué parte de culpa tuvieron en cualquiera de estas situaciones. Entonces hace que muchas veces las mujeres, hablo de las mujeres porque son los casos que yo conozco más de cerca, retiran las denuncias y se niegan a seguir con el proceso. Mirá Entonces, lo que dice esta oyente María, que engancha con algo que señalaste al pasar. Dice, no olvidemos que también hay innumerables hombres que han sido violados. Sí, y con esta falta de garantías garantías en el tratamiento de la privacidad, entonces jamás querrán denunciar. Sí, y a veces denuncian, como yo estaba comentando, y después levantan las denuncias y no siguen el proceso. Y genera que al tiempo muchas veces hemos visto que los mismos abusadores que siguen con la conducta abusiva terminan siendo penalizados capaz 15 o 20 años después, porque muchas veces no existió esta garantía para la persona que había sido abusada. Eso lo quiero decir en términos generales, no solamente porque significa un repudio a la violación y al abuso, sino porque en realidad es un tema que tenemos que hablarlo. Y tenemos que hablarlo desde mi punto de vista, como también en realidad la legislación nuestra lo establece, desde la mirada de la víctima. Y eso no es un tema menor. Por otro lado, y respecto al caso concreto creo que nos pone en una discusión que es la siguiente también. Por un lado, las acciones penales. Yo creo que la Fiscalía actúa muy bien, y hay que reconocerlo, porque actúa de oficio en este caso, lo cual implica una visión importante en cuanto a la gravedad del tema. Pero por otro lado, creo que como sociedad tenemos que discutir lo que es mediatizar estos temas y hablarlos como que todos fuéramos fiscales y como que todos fuéramos entendidos u operadores que estamos interviniendo en un caso y tenemos todos los elementos. Cuando no es así, en realidad no tenemos todos los elementos ni deberíamos estar haciendo ningún prejuzgamiento, ni en cuanto a la víctima, ni en cuanto a los indagados, que tienen el mismo derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, me parece que mediatizar los temas, y también el otro elemento, desde mi punto de vista que quiero ponerlo, es politizar los temas. Porque una cosa es politizar, una cosa es actuar jurídicamente como lo está haciendo la Fiscalía investigando, y otra es que se genere toda una politización que a veces tiene que ver más con lo ideológico, político, partidario, y no con el tema de fondo, pero en realidad utiliza al tema de fondo particular que es este. Lo mismo que pasa con mediatizar el tema. Conseguís más rating, tenés más publicidad, se habla 2 semanas de esto, pero en definitiva el caso concreto tiene que tener una reserva en la investigación. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con politizar, con mediatizar temas cuando en realidad deben ser llevados adelante con mucha cautela y por quien dispone nuestro Estado de Derecho, que tiene que ser lo que es en este momento la Fiscalía, que además actuó muy bien porque actuó de oficio y que está realizando la investigación. Así que quería poner ese punto sobre la mesa. Será difícil este caso, que recién hemos escuchado 3 intervenciones, ¿no? Y vaya en ellas todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha apuntado, todo lo que se ha aportado para la reflexión. Falta el cuarto tertuliano, falta que escuchemos a Soto. Adelante. Hola, sí. A ver, creo que los elementos que se vierten son de recibo, la gran mayoría de ellos. Cuando se preguntan, en definitiva, por qué estas situaciones no se denuncian, no salen a la luz, por qué están tan tapadas, por qué la sociedad ha vivido tantas décadas, bueno, yo creo que en parte es por situaciones como las que se generan cuando se filtran estas imágenes y estos contenidos a medios de comunicación de esta manera. Yo quería aportar 2 dimensiones para no repetirme sobre lo que ya
plantearon las intervenciones anteriores, pero primero es la ley, la divulgación de imágenes o grabaciones, artículo 92, el que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización será castigado con una pena de 6 meses, más allá de la pena. Claramente la ley prevé que esto que se hizo, o el legislador previó cuando planteó la ley 19.580, que este tipo de situaciones, justamente cuando se planteó, más allá del caso concreto, en general, las situaciones que tenían que ver con abuso, con violación, con investigaciones que realicen o con mujeres o hombres que den un paso al frente para denunciar situaciones, que este tipo de cosas no sucedan. Parece que es muy claro el espíritu del legislador cuando plantea la norma de que justamente lo que quiso prever, más allá de que después esto se contrapondrá, si tiene o no razón el director del SECAN que dijo que estaba bárbaro y estaba perfecto que esto se difunda porque era parte de la libertad de expresión, como planteó, cosa que no comparto totalmente. Claramente el espíritu social de cómo tratar este tema y probablemente de un consenso político bastante más amplio que los legisladores que hoy son oposición, es que los temas, las denuncias no sean tratadas de esta manera en los medios de comunicación, y eso está a su vez complementado con los delitos a través de los medios, que dice que constituye un delito la comisión a través de un medio de comunicación de un hecho calificado por un delito del Código Penal o leyes especiales, que sería el caso. O sea, la combinación de esos dos artículos, ley de medios y la ley de violencia basada en género, yo creo que configuran por lo menos una actuación de oficio que me parece importante de la Fiscalía, pero que debió, en mi opinión por lo menos, es demasiado evidente que claramente debió prever, que la sociedad prevé que esto no suceda de esta manera, y ese es el espíritu de la norma, y creo que no deberíamos estar dando esta discusión en estos términos, y la estamos dando por una conducta absolutamente irresponsable, quizá incluso ilegal, de un comunicador que además tiene fama, más que de comunicador, yo creo que es una nueva modalidad de periodismo que hay en el mundo, que es este periodismo militante, medio de información, y eso me hago cargo yo de lo que digo, pero es otra manera que en el mundo está muy de moda estos personajes, y que en general no han aportado demasiado ni al debate público ni a la consolidación, en definitiva, de un espacio de debate democrático interesante. Y para cerrar... Una aclaración con respecto a la norma que estamos comentando, a la que tú recién te referías, sí. Santiago. Esa norma también busca impedir otro tipo de uso de las grabaciones, ¿no? Porque acá estamos hablando de un uso, la difusión en un medio de comunicación, pero también ha pasado y hemos conocido casos que por un enfrentamiento dentro de una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer, una de las partes difunde un video íntimo en el que, por supuesto, aparece expuesta la otra parte, ¿no? Eso también ha ocurrido. Sí, es otro caso particular de algo más general. Es el espíritu justo de la norma, no utilizar como a los medios de comunicación y a la opinión pública y en definitiva al espacio público, al escarnio público, las cuestiones que se producen en el ámbito de la intimidad para conflictos entre partes, en este caso, pero estoy totalmente de acuerdo, Emiliano, creo que aporta también justamente que el espíritu de la norma claro, más general, no está dirigida esta norma específicamente a la prensa, sino a la difusión de este tipo de videos. Podría aplicar a videos que se viralizan. Claro, podría estar hablando, como dice Martín, podría estar hablando de videos que circulan en redes sociales, en WhatsApp o lo que fuera, ¿no? Exacto, este es el delito específico cometido, y por eso creo que lo que complementa, en definitiva, lo que hace la actuación de oficio, complementa que cuando es un delito específico a través de los medios, ahí es que interviene también la justicia en torno al portal. Pero eso es lo que quería tomar, por eso tomaba los dos artículos de las dos leyes por separado. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora para seguir? Todos quieren intervenir de nuevo. Martín, Daniel. Sí, yo agregar 3 cosas más. La primera es que el periodista difundió hasta datos clínicos de la víctima. Me parece un horror, me parece un espanto, y me parece que incluso ahí hay otra dimensión de la privacidad, que es que, por ejemplo, la historia clínica mía o de cualquiera, de una persona, no es pública, no es algo a lo que uno pueda echar mano, y mucho menos si se trata de algo producto de una pericia en un momento de una denuncia. Creo que Daniel plantea una discusión interesante, porque en general, cuando hay conflictos, no es que alguien tiene derecho y alguien lesiona ese derecho. Eso implica un montón de veces conflictos a nivel judicial y lo que se resuelve a nivel judicial. Pero muchas veces tiene que ver con dos derechos que en algún punto entran en conflicto. Y creo que, ¿por qué digo esto? Porque el derecho, en este caso del periodista,
a divulgar lo que entiende que tiene que divulgar, que es de interés de la ciudadanía, etcétera, entra en un enorme conflicto con el derecho de una víctima a no ser revictimizada, a no ser perseguida, a no ser divulgada su identidad, a que no se hable de ella como si fuera una presunta culpable, porque hoy en día hasta legalmente lo que es víctima. Entonces me parece que ahí hay una contradicción y que eso indica que no se puede, el derecho no es absoluto a decir o hacer cualquier cosa, en este caso desde los medios de comunicación, como obviamente no se puede incitar a delinquir, etcétera, etcétera. Y lo último que quería tirar, que esto capaz que es un centro para Cecilia, porque tiene que ver con una cosa muy específica del derecho, pero como siento, esto es una percepción que en Uruguay cada vez más, algo que no es nuevo, pero se tiene más conciencia de que lo judicial también se juega en la opinión pública y en los medios de comunicación. Bueno, ¿no? eso es histórico, ¿no? Claro, pero ahora creo que con el nuevo Código del Proceso Penal y el nuevo sistema por el cual se imputa, de hecho el otro día escuchaba hablando un abogado de litigio estratégico, que justamente creo que tiene que ver con esto, de bueno, cuáles son los otros elementos que inciden, además de el conseguir pruebas y argumentar frente a un juez para que... entonces, ahí me parece que esto que veíamos en las películas de los fiscales operando y filtrando cosas a la prensa, o los abogados defensores, etcétera, y cómo había todo un mundo, bueno, creo que cada vez más, no digo que sea nuevo, pero que cada vez más ocurre explícitamente en Uruguay, y cómo eso puede tener conflictos o generar cuestiones con estas otras cosas. Por ejemplo, el mantener la privacidad de una víctima. Me parece que ahí, decía un centro para Cecilia, porque seguro que son cuestiones técnicas y específicas algunas, pero ahí me parece que hay un debate sobre cómo se opera desde el sistema de justicia, teniendo en cuenta esto y no siendo naif, pero por otro lado tratando de cuidar otras cosas. Por ejemplo, la reserva que se merece cualquier víctima, cualquier persona que denuncia, o la reserva de algunos datos que pueden complicar una investigación. ¿Ibas a agregar algo, Cecilia, sobre esto? Sí, pero incluso la reserva del proceso, porque Claro. acá hay una cuestión que no es menor, y es que esto está en un proceso de investigación. Por lo tanto, y nuestro sistema tiene establecidas reservas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, no solamente por parte de los operadores jurídicos, que a veces por ahí hacen una declaración que de alguna manera afecta lo que está siendo investigado, que es el caso menor, porque normalmente todos saben cómo trabajar, pero el tema de los medios, e incluso el tema político, por eso yo lo ponía son dos dimensiones distintas, pero los ponía a la misma altura. Politizar un tema y llevar una discusión quizás a una cuestión política cuando se está procesando una investigación de esta naturaleza que es tan delicada, a mí no me parece oportuno. Y no me parece oportuno el manejo mediático, porque sí es verdad que podemos decir influye o no influye en la investigación y podemos tener esa duda, puede pasar o no. Pero lo que sí va a pasar es que un montón de gente va a empezar a discutir sobre temas que no sabe, que no conoce, y sobre personas, porque van a quemar en la plaza pública quizás indagados que terminan siendo inocentes, o una víctima que en realidad nunca tenía que haber cambiado el rol de víctima para pasar a ser victimario, que es lo que termina pasando a veces cuando la sociedad empieza a discutir temas que no conoce, con pruebas que no tiene, de elementos que no tiene tampoco. Y además hay un fenómeno internacional que en Uruguay se está viendo también últimamente cada vez más, que tiene que ver con el juzgamiento de las redes sociales, que es tremendo, porque al final del día termina el proceso con un resultado que no sabemos cuál va a ser, porque recién se está investigando, pero las redes ya juzgaron antes, después no tenés manera de revertir eso, y sea cual sea la persona que haya sido juzgada en las redes, no tiene marcha atrás. Y esto pasa, lamentablemente, en un tema tan delicado como esto, también pasa en temas de otra naturaleza. Una precisión, ya que estabas por ahí, Cecilia, y ya que sos abogada. Hay oyentes que preguntan, mirá qué complicado, si es correcto, al informar sobre este caso, como hemos estado informando todos estos días, referirse a la mujer como la víctima. Sí, es correcto. ¿Es correcto decir la víctima o lo más correcto sería decir la denunciante? Mira, en realidad se utilizan las dos fórmulas para nombrarlas, pero en realidad es la víctima porque al hacer la denuncia queda en calidad de víctima. O sea, el proceso que ella sigue es un proceso de víctima con una defensa que va a tener y con
con un mecanismo que tiene la Fiscalía que es muy bueno, que es el sistema de víctimas y testigos, que tiene todo un seguimiento incluso psicológico. O sea, el rol, la calidad que ya pasa, de hecho, hasta en el caso de víctima fallecida, por ejemplo, hasta los familiares adquieren la calidad de víctima dentro de lo que es la investigación. No significa eso una presunción hacia lo final, porque al final puede haber un resultado diferente, pero es por cómo sea el proceso y es por la denuncia inicial. Daniel. No, sí, miren todo lo que generó todo esto, ¿no? Yo voy a referirme a un capítulo de la serie Newsroom, no sé si lo vieron, en donde en un momento, creo que en 2012 por ahí, atacan a balazos a una congresista que estaba promocionando, estaba defendiendo, estaba contra la segunda enmienda de la portabilidad de armas y la libre compra de armas. Y bueno, a la mujer se meten en un mitin político y le pegan varios tiros en la cabeza. Y la serie cuenta la presión que recibe un informativista, ¿no? Para decir que esta Cindy Clifford estaba muerta, ¿no? Estaba Fox News dando Cindy Clifford muerta, NBC, CNN, varias series, y bueno, y empieza todo el mundo a presionar para que estaba muerta. Y a él le faltaba el chequeo, ¿no? El chequeo final de un médico, de un doctor, del hospital, de la policía, diciendo no, que efectivamente estaba muerta. Bueno, resulta que la mujer estaba viva, ¿no? Que no había muerto. Entonces es un momento de enorme tensión, de unos 5 o 6 minutos, de una presión monstruosa para que fallaran, ¿no? Y el informativista, después que logran chequear de que la persona no estaba muerta, dice, es un doctor el que declara que una persona está muerta o no, no es la presión de los medios ni nada, ¿no? Entonces yo creo que este caso también interpela eso, ¿no? O sea, creo que la sociedad, la opinión pública ya juzgó esta situación, y lo normal es que sea la justicia la que tenga sus tiempos, dé las garantías a todos los involucrados en este tristísimo caso, y que falle ella. Y recién ahí deberíamos estar entrando nosotros a opinar o no opinar, ¿no? Bueno, pero eso no pasa porque la situación cambió, porque las redes sociales juegan, porque los medios de comunicación juegan, porque los audios llegan a los medios. Estos audios, por lo que tengo entendido, Emiliano, se los ofrecieron a varios medios de comunicación. No sé si a Radio Mundo se los ofrecieron. No. Yo contesto concretamente que no. No, y después, y esto Cecilia capaz me puede ayudar, por lo que estuve escuchando y leyendo, si una vez que estos audios se presentan a la causa, o sea, entran en el curso jurídico de la denuncia, no pueden salir de la carpeta, una cosa así. Entonces, como que esto fue una jugada también de la defensa para, antes de presentar la prueba, que la opinión pública, equilibrar esa opinión pública se había desequilibrado. Estoy tratando de analizar desde afuera la situación. No sé si es así o no es así. Y ahí hay que preguntarse si esta situación no merece algún tipo de legislación, o si hay que seguir dejándolo al libre albedrío cuando te llegan audios que involucran una causa que genera conmoción pública. No lo sé, es una duda que planteo. Yo, un apuntecito antes de que hablen Cecilia y Santiago. Me parece que lo interesante a discutir ¿es un fenómeno nuevo que la sociedad opine sobre el caso recién hecha una denuncia? Yo creo que no. Y que lo histórico, lo tradicional, lo permanente antes de las redes sociales era la presunción de culpabilidad de las mujeres que denunciaban este tipo de delitos. O sea, enseguida se empezaba a buscar el largo de la pollera, si había o no, ¿no? Entonces, me parece que lo que pasa ahora y que se ve más el conflicto es que hay otra parte de la sociedad que dice, no, momento. La víctima, es denunciante. No puede ser que le empecemos a buscar cosas para ver si es culpable. Y obviamente las redes que magnifican, pero creo que ese fenómeno no es nuevo. Para ir acercándonos al final, está pendiente una intervención nueva de Santiago y quizás algo más de Cecilia, pero en la primera intervención de Santiago aludió al director del SECAN, ¿no? Gerardo Sotelo, director del Servicio de Comunicación Nacional Audiovisual. Efectivamente, él intervino en estas horas, en esta discusión, lo hizo a través de Twitter, de su cuenta de Twitter, un hilo de Twitter. Lo voy a leer simplemente para que quede la información completa. Dice, a ver si aún podemos razonar en base a hechos y principios. Veamos. 1. Un periodista obtiene la grabación de un hecho de dominio público y extrema sensibilidad, ya que la mujer involucrada denunció al resto, hombres, haberla violado, conducta penal y socialmente repudiable. 2. La grabación arrojaría elementos clave para determinar la verdad sobre los hechos, en especial sobre si hubo delito y si los involucrados deben ser penal y socialmente condenados.
y su divulgación ayudaría a la comunidad conmovida e indignada a entender qué pasó. 3. La divulgación de la grabación podría exponer a la presunta víctima a una doble mortificación, o podría darle a los presuntos criminales la posibilidad de defender su inocencia. Así las cosas, parece claro que, y ahí llega a sus conclusiones, dice A. La divulgación del contenido de la grabación, no necesariamente de esta, la divulgación es del mayor interés social y por tanto periodístico, por lo que no divulgarla significaría una falta a la ética profesional, guardarse información relevante y privar al público de conocerla, y también una falta convencional, privar a unas personas de defender su causa. B. Segunda conclusión, la legislación nacional e internacional en materia de libertad de expresión protege a periodistas y medios, aún en casos en los que la privacidad, la sensibilidad y el buen gusto puedan verse afectados. Y C. El tema es lo suficientemente delicado como para tratarlo con la mayor precaución, procurando hasta donde se pueda no hacer más daño a las posibles víctimas. Creo que al final se responde a sí mismo. Sí, totalmente. Yo creo muchas palabras. Por suerte, lo único que agradezco cuando... leyéndolo todo al aire me parece que queda muy claro, es que no le hayan llegado estos videos a Canal 5 antes que a Ignacio Álvarez, porque veo que se hubiera publicado en horario de protección al menor en Canal 5, Urbe Torbi, un disparate para mi punto de vista ciudadano de esa manera, así que queda más que claro, me parece, que la postura que ha sido en general la tónica del director del SECAN no es la adecuada en general para el rol además que él tiene. Pero nada más para no dejar pasar el tema de la politización, un comentario muy cortito. Yo pensé al principio, Cecilia, cuando escuché que era la bancada del Frente Amplio la que iba a hacer la denuncia, yo realmente cuando leí al pasar que en algún medio se levantó de esa manera, me parecía que eso hubiera sido un grave error de la bancada del Frente Amplio, presentarlo como bancada. Luego vi que es un legislador, creo que hay otros legisladores de otros partidos, sé que la diputada Rosselló del Partido Colorado también opinó sobre el tema. Yo creo que la bancada bicameral femenina hubiera sido quizá el ámbito, por lo menos para, no sé si enviarlo a la justicia, pero quizá comentarlo, o sea que parcialmente estoy de acuerdo que la politización total hubiera sido un error. Creo que no es la bancada del Frente Amplio, definen tomarlo a título individual, pero mejor hubiera sido, y esa es mi opinión personal, para evaluar también cómo efectivamente se termina haciendo los hechos, que digamos un espectro más amplio del espectro político, que no quede en definitiva en el debate solamente partidario entre oposición y gobierno, esta discusión que creo que como bien muestra este intercambio que hemos tenido en esta más de media hora, que se nos ha ido bastante más larga, claramente da para reflexionar socialmente de forma mucho más profunda. Sí, estamos pasados de la hora ya. Cecilia, ¿tú quedaste con algo? Sí, yo para cerrar comparto, me refería a eso justamente, que no es un tema político partidario Los abusos sexuales, las violaciones no son temas políticos partidarios. Por lo tanto, incluso hay comisiones que podrían ocuparse directamente del tema y abordarlo para hacer un seguimiento, porque seguramente haya normas que se puedan mejorar, porque en realidad esa sería la función, no participar en la investigación, porque en este caso para mí está muy claro que la justicia es la que tiene todas las herramientas para poder investigar y para que en definitiva se llegue a una conclusión justa, que es lo que en definitiva se busca. Por lo tanto, eso era solamente eso quería hacer la apreciación. Estar en los medios hablando temas que uno no conoce lo interno puede generar una gran injusticia de cambiar los roles de víctimas a victimarios o incluso de prejuzgar a personas inocentes. La situación de las redes, que igualmente me parece que siempre merece una discusión aparte por este prejuzgamiento tremendo que hacen, y que además es irreversible, porque por más que exista el derecho después de que salgan una aclaración pequeñito, que tengas que borrar lo que sea, es irreversible. No hay marcha atrás después de que las redes te juzgan. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema, cambiamos claramente de tema.